Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Vamos a excusar la ausencia de mi compañero Danilo Clime. Va a estar, de hecho, durante unos 15 días, está fuera del país. De manera que, mientras tanto, vamos a encargarnos de arreglar la carga en el camino hasta donde se pueda, ¿verdad? Bien, vamos a dar la bienvenida en el día de hoy a nuestro querido amigo César Fernández, de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, en un momento muy crucial, un momento en que se habla, bueno, aires de reforma o vientos de reforma que se ha propuesto y que está imponiendo el gobierno, y que hay hasta el momento planteado todo un revuelo, ya no solo y no tanto por la reforma de la Constitución, aunque sabemos las implicaciones que esto ha tenido, tiene y podría tener en lo adelante. El tema de la reforma fiscal, ahí sí la pintura es dura, como diría el anuncio. Realmente todo un trago amargo. Se veía venir, todavía no es nada, de manera que ahí está los reclamos, algunos dirían que el griterío, pero los reclamos, muchos de ellos con mucho fundamento, habida cuenta de este paquete que se ha propuesto, que ya se comenzó a conocer, ya la parte de la reforma constitucional prácticamente fue aprobada en su mayoría, tal como vino del Palacio Presidencial o del Ejecutivo más bien. Pero el tema de la reforma fiscal, que ya fue llevada en el día de ayer, entregada vía la Cámara de Diputados, pues dice el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que se va a estudiar con detenimiento y que se procurará un consenso, buscar consenso. En principio uno se preguntaría, bueno, pero ¿y por qué ese consenso no se buscó antes de llevarlo allí? Porque la Cámara de Diputados, mayoría, y en el Congreso en sentido general, mayoría, hay una representación del partido de gobierno. Entonces, ¿por qué no se consensuó con la oposición, con los distintos actores, con los distintos sectores que de una u otra forma van a verse perjudicados con esta reforma, la parte fiscal, que se ha entendido que era necesaria desde hace mucho tiempo, pero el asunto es la forma, y sobre todo cuando algunos que hoy la están proponiendo y que la están defendiendo en algún momento dijeron, bueno, la reforma no es necesaria, lo que hay es que medir la calidad del gasto y sobre todo la eficiencia. Ah, bueno, pero ahora se ha cambiado de opinión, se ha cambiado de posición y la defensa es otra. Pero bien, vamos a dejar que sea nuestro invitado, a quien damos la bienvenida formal, César Fernández, para que nos evalúe toda esta situación y nos diga la posición personal y la posición, si ya hay una posición oficial de la Fuerza del Pueblo sobre estas propuestas de reforma. Bienvenido, César, al programa. Buenas tardes, Luis, y a todos los amigos y amigas que distinguen este espacio Sondeo cada tarde en nuestra hermosa República Dominicana, un poco convulsa en estos momentos, pero bueno. Bueno, como señalas, el presidente Abinader inmediatamente inauguró, o posteriormente se proclamó como presidente electo, comenzó a hablar de estas reformas que están ocurriendo hoy en el país, de múltiples reformas. Está pendiente el Código Laboral también, que se ha dicho que se quiere modificar
sin sentido, igual que la reforma constitucional, pero bien, ese es el... Pero está pendiente también la eléctrica, está pendiente también la otra, la que tiene que ver con la seguridad social. Correctamente. Pero esto, evidentemente, nosotros de la parte política lo vemos como un poco de caprichos del presidente de la República. Empecemos por la reforma constitucional. Si es capricho, esto es poco estudiada. En el caso de la reforma constitucional, y lo vamos a ir viendo, para que nos entiendan los amigos televidentes de qué estamos hablando. Los cambios a los 11 artículos que se tocaron, que se están tocando, de hecho, como tú señalabas, ya pasó la primera lectura. La próxima lectura es el lunes, y ya inmediatamente concluye esta lectura, sencillamente es proclamar la nueva constitución. Una constitución que no trae absolutamente ningún aporte a lo que ha mencionado, ha difundido el presidente de la República, y más allá de que él, sus voceros, en este caso, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el buen amigo Antoliano Peralta, que ha sido el vocero oficial de esta reforma. Básicamente, ¿cuáles son las propuestas de cambio de la reforma constitucional? Bueno, lo primero es la independencia del Ministerio Público. Aquí una gran confusión de los términos. Una cosa es el Procurador General de la República y otra cosa es el Ministerio Público. La Constitución que todavía al día de hoy está vigente, que es esta, la del 2010, que sí fue una Constitución consensuada durante 2 años, pero no consensuada con un grupo de abogados en el Palacio Presidencial, como ha ocurrido en este caso. Se llegó hasta los barrios populares. Consensuada de los sectores más bajos, pero con la Asociación de Medios de Comunicación, los comunicadores, la asociación de periódicos, clubes, iglesias, sectores productivos, con toda la sociedad dominicana. Y durante 2 años, también acompañado de especialistas constitucionalistas de España, de Francia, de otros países con constituciones muy avanzadas, se logró esto, imprescindible. Y no fue una modificación a la Constitución, fue una Constitución nueva. Exacto. Porque prácticamente se tocaron los 277 artículos de nuestra Constitución, haciéndola la más innovadora, la más moderna de Latinoamérica y felicitada y saludada por múltiples expertos. Reconocida. Penoso que no se hayan aprobado las leyes y reglamentos importante, que había importante, consignado. Luis, por ejemplo, si tú te consideras un demócrata, y en este caso no hay un demócrata que sea ajeno a la Constitución, y nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna, nuestra ley de leyes, nuestro pacto social de convivencia en nuestro país, emanó esta nueva Constitución del 2010 unas 220 leyes, de las cuales hoy en día hay pendientes de unas 70 leyes. Es decir, usted como presidente de la República pudo haberse hecho grande diciendo en mis primeros 4 años o mi segundo periodo, el que fuese, voy a completar esta gran obra, que es una obra de los dominicanos, porque la gente aquí le pone nombre, la Constitución de Bosch, la de Leonel, la de Duarte, la del 44. Después la de Danilo, la de Hipólito. La de Hipólito también, sí. Ahora faltaba la de Abinader. Faltaba la de Abinader, parece que en el ego personal del presidente Abinader le hacía falta eso. Volviendo al objeto, lo primero es la independencia del Ministerio Público. Totalmente un término mal implementado y fantasma. De hecho, en la carta que se envía al Senado para convocar esta ley de reforma de la Constitución, se habla de consolidar la autonomía del Ministerio Público. Pero no se entiende que incluso hay un retroceso en este caso. Pero se mantiene prácticamente... En función de lo que está hasta la Constitución que todavía está aprobada, que digo, vigente, y la propuesta de reforma. No habría un retroceso hasta cierto punto. Vamos a irlo viendo por partes. Por ejemplo, el artículo 170 de la Constitución vigente dice que se basa sobre autonomía y principios de actuación. Aquí dice, el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Y ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuación, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Esto data del 2010. Este artículo en la Constitución, esta independencia real consagrada en nuestra Constitución, es que le da este poder al Ministerio Público.
Y a eso usted le agrega la ley orgánica del Ministerio Público, que es la que operativiza este enunciado del artículo. Con este artículo, con esta ley, con esta independencia, es que se designa a Miriam Germán Brito, que la designa el propio Poder Ejecutivo, como lo hace en 114 países del mundo. Solo 4 países del mundo no lo designa el Poder Ejecutivo, el presidente, al procurador. En los Estados Unidos inclusive, Luis, y tú lo sabes muy bien, hasta los jueces de la Suprema Corte lo designa el presidente. Claro. Y son totalmente independientes. Un juez que designó Trump fue que lo trancó, claro, que lo mandó a meter preso. Uno designado por él, es decir, que el juez, o sea, como digo yo, el hábito no hace el monje. Ya o sea, lo decía, si usted es bandido y claro, usted lo designa, lo puede designar una comisión de sabios, usted va a seguir siendo bandido. Claro, ya lo decía recientemente el expresidente fundador del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, cuando decía, nadie puede dudar, ni yo mismo, yo menos, que yo pertenecía a un partido político, pero el asunto es el desempeño individual, personal, la responsabilidad, los valores que adornen a la persona que vaya a una posición, engavetarla, los intereses o las simpatías partidarias para asumir la posición institucional. Así es, dejando establecido claro que uno de los 4 pilares de la propuesta de modificación constitucional, que ya realmente es una realidad, no era necesario, es decir, esa consolidación, eso no existe. Pero perdón, ya en ese punto, ahora como está establecido es que el procurador que lo va a designar el Consejo de Magistratura, pero a sugerencia del Poder Ejecutivo. Ahí vamos, el segundo... Y si a la propuesta se cayera, entonces él lo haría en una segunda propuesta, o sea que como quiera estaría en manos del presidente de la República. El segundo de los pilares es ese que señala, que es la selección del procurador. Dice el presidente que el procurador no debe ser seleccionado por el presidente, pero bueno, tal como tú brillantemente has señalado, lo selecciona el Consejo Nacional de la Magistratura, en el cual el presidente es el líder de ese órgano. Y es el único que puede proponer, y el único que, si es rechazado, un miembro, el único que puede volver a proponer es el propio presidente. Entonces estamos en lo mismo. Ahí no hay absolutamente ningún tipo de beneficio a la democracia, ni al fortalecimiento de la lucha por la corrupción. O sea que la independencia comenzaría por ahí. Empezaría por ahí. Entonces, descartado ese segundo punto, y también... Pero entonces vámonos a la fórmula pétrea aquella, entonces... Vamos a hablar de los pétreos un poquito más adelante. Okay. Yo te diría, ahí el presidente Abinader, en una de las semanales que habló de la reforma constitucional, se molestó, como digo yo popularmente, cogió una cuerda, porque él dijo que Radamés Jiménez, el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, era el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, pero fue procurador. Como conectando el tema de que es una personalidad al presidente de la República, y fue procurador, y por eso no hizo un buen ejercicio. Todo lo contrario, la gestión de Radamés Jiménez ha sido elogiada en todas partes, y no hay ningún tipo de cuestionamiento a su ejercicio como procurador. Recordarle al presidente Abinader que el compañero Radamés Jiménez, a la sazón de ser procurador, era encargado de asuntos jurídicos del PLD jurídico, del cual tomó licencia, y se convierte en vicepresidente de la Fuerza del Pueblo 10 años después de esa posición. Pero hablemos de Milton Rey Guevara. Milton Rey Guevara, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, senador por Samaná del PRD, y ¿quién puede cuestionar en lo absoluto la magistral gestión honesta, profesional de don Milton frente al Tribunal Constitucional? Pero vámonos ahora. Pero incluso antes de eso, recordemos aquella vez en el gobierno del doctor Balaguer, que fue escogido junto al doctor Rueda, quien fue una triada de abogados prestigiosos del país, para la reformulación, si se quiere, o ¿cómo se llama esto? Transformación del Código Laboral. Fue escogido por el doctor Balaguer y después por varios otros actores políticos importantes, no necesariamente de su partido, en función de su personalidad y de sus condiciones como profesional del derecho. Yéndonos, Luis, hablando sobre ese tema, yéndonos a la historia reciente.
el PRM tiene sus magistrados también. Yo tengo aquí una imagen que es de la inauguración de un aniversario de la oficina de staff legal. Ahí ustedes están viendo dos figuras importantes del gobierno. Mi queridísimo amigo Eduardo Sanz Lobatón, cariñosamente Yayo, y también mi amigo Sigmund Freud. Los dos, junto a José Armando Méndez, propietarios, o vamos a decir líderes de la empresa, de la oficina de abogados Staff Legal. Tengo entendido que se le cambió el nombre recientemente, pero esta nota de prensa es de un aniversario. Ellos en esa nota de prensa dicen lo siguiente, que están muy orgullosos de que un abogado que fungió del 2014 a 2019 en esa oficina como encargado del área de litigios fue designado en la Suprema Corte de Justicia. Nada más y nada menos, Napoleón Esteves Lavandier. Actual presidente del Tribunal Constitucional. Un magistrado con todas las calidades, una persona honesta. Y él, entiendo yo, que lo va a hacer bien. Pero entonces el presidente Abinader quiere justificar algo descalificando a cosas que ellos también la están haciendo. O sea, que Napoleón o que Don Milton hayan tenido posiciones no le quita, vamos a decir, la gallardía ni la calidad moral para ejercer esa función. Si entonces nos vamos al otro punto de la modificación a la Constitución, ya también conjugado en la Asamblea, es el tema de la unificación de las elecciones. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué? Lo primero es la incoherencia del PRM, de Luis Abinader y de ese sector político. Antes la posición era contraria a la de ahora. Totalmente. Mira esta... Pero ahí mismo, una incidental. Realmente... bueno, Pacheco habla de que se va a consensuar, que se va a escuchar, pero el presidente de la Junta Central Electoral fue en comisión con los demás magistrados para decir los trastornos, no solo económicos, sino administrativos y de logística, que presentaría la unificación de las elecciones. No se escuchó al presidente de la Junta Central Electoral. Pero eso tiene un trasfondo que lo quiero analizar después que vamos a esto. Yo quiero que tú mismo me leas esto. Lee ese titular. Comisión del PRM solicita separación nivel de diputados y senadores a la boleta, en boleta para las elecciones. O sea, ellos están solicitando la separación de las elecciones. ¿Quién está ahí? ¿Quién es ese señor? El consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El vocero de estas modificaciones propuestas ahora. Es decir, en el 2019, esta era la posición del PRM. ¿Por qué cambia ahora? ¿Cuál es la intención de cambiarlo? Lo que tú decías, la Junta dice, miren, esto va a traer un trastorno. Entonces tienen que ocurrir dos cosas para que eso se dé. La primera, o elimina todos los votos preferenciales. Porque en el mismo día tú no puedes tener tantas elecciones. Preferencial regidores, preferencial diputados, senadores, presidencial. Es una locura. Método Holmes encima de esto. Y además tener esos resultados a tiempo para enseñárselos, para mostrárselos a la población. Para tener un conteo rápido. Además la sábana, o sea la boleta, ¿qué tamaño tendría para poder entonces vamos en dos direcciones. Esa dirección primera de eliminar eso que se ha adquirido, ese voto preferencial a nivel de regidores, a nivel de directores de distrito municipal, o se elimina eso, o volvemos al famoso, fatídico y fracasado voto electrónico. Voto electrónico. Cuidado con eso. Para mí, eso es un as bajo la manga que tiene el gobierno. De querer volver al voto electrónico, yo no lo descarto. Porque algo tiene que ocurrir. O eliminas todo lo otro, o todo lo pones en un voto electrónico que permita tener un resultado a prima noche el día de las elecciones. Recordemos que el voto electrónico llevó a la suspensión de unas elecciones en un momento determinado, un momento muy traumático. Única vez en la historia que ha fracasado una elección. Fracasó el proceso porque además se quiso meter la mano y las narices y varias cosas más en ese proceso. En pocas palabras, se quisieron robar las elecciones. Así es. Que ya se había hecho anteriormente en unas elecciones internas, en el caso de, con ese voto electrónico, el caso del PLD. Claro. Entonces, perdón, que dio lugar a la división, ese factor dio lugar a la división del partido. Entre otras cosas. Entonces, como estamos viendo, ¿en qué aporta a la democracia la unificación de las elecciones? En nada. Todo lo contrario, lacera la democracia. Pero entonces, ¿por qué se hace?
Bueno, porque... Hay un fin político. Yo te acabo de explicar. Hay un trasfondo. Un trasfondo. Yo digo que el presidente Luis Abinader es un prestidigitador. Un prestidigitador es un mago, para que nos entendamos en buen castellano o en buen dominicano. Pero si es así, ¿él está haciendo eso solo o qué cerebro gris habría detrás de todas esas tratativas? Hay toda una estructura pensante, con planes no claros. Y ya el presidente Leonel Fernández lo dijo en un artículo. Pero si son planes no claros, son planes a futuro, planes inmediatos. No, yo te lo digo claro, mira, te voy a leer un párrafo de un artículo del presidente Leonel Fernández. Planes no claros. No, escucha esto, Luis. Dice Leonel Fernández en su artículo: nadie en estos momentos reclama la realización de una reforma constitucional. Cuando digo nadie, es nadie. Miren esta encuesta de opinión, donde hay 15 temas y ninguno de esos temas es la reforma de la Constitución. Al dominicano le preocupa el alto costo de la vida, la violencia, la delincuencia, el desempleo, la corrupción, la migración haitiana, la pobreza, la educación, los apagones, la salud, los feminicidios y el agua potable. Y ahora le preocupa la reforma fiscal porque va a traer todo eso que dice ahí. Exactamente. ¿Qué dice Leonel Fernández sobre esa pregunta que tú haces? ¿Detrás de qué andan? ¿Quiénes están en eso? Evidentemente, el primero es el presidente Abinader. Si no el cerebro, por lo menos el creador de lo que se anda buscando. Reitero, nadie en estos momentos reclama la realización de una reforma constitucional. Tampoco figura en el conjunto de necesidades actuales que padece el pueblo dominicano, como ya hemos mostrado. Parece más bien un capricho presidencial, una agenda oculta o una distracción para echar humareda sobre otras reformas esperadas. Otras reformas esperadas. Esto es un poco de confusión. Decía yo el tema de reformas esperadas en el orden constitucional. En todos los órdenes. Nuestro país está pendiente de múltiples reformas. Y entonces con una haces el truco, entretienes. Fíjate que el lunes, a la misma hora, Luis, a la misma hora, parecía ensayado. En la hora en la que estaban los asambleístas diciendo que sí o que no a un tema o a otro, en ese mismo momento el ministro de Hacienda estaba soltando el paquetazo fiscal. Al mismo tiempo, tú tienes una ciudadanía que no acaba de entender una reforma constitucional o no la está entendiendo y no la está aprobando ni le está pidiendo, pero por el otro lado tienes un gobierno que está introduciendo un paquete fiscal que tampoco la gente entiende ni la gente aprueba ni la gente quiere. Muchas cosas a un mismo tiempo. Muchas cosas a un mismo tiempo. ¿Para qué? Para tratar de pasar una de esas desapercibidas, como es el tema de la unificación de las elecciones, entre otras. Entonces, finalmente, en el tema de la modificación a la Constitución, la reducción de diputados, algo que lo sacó de un pensamiento... ¿De dónde salió el número 53? Supersónico, ¿de dónde salió? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la base filosófica? La base doctrinaria, la base electoral. Para quedar en 20 diputados quedan 20, menos. Que 20 son aproximadamente 60 millones de pesos en 4 años. 20 diputados. No tiene ningún tipo de impacto económico, que fue la justificación que el presidente de la República dio, que era para ahorrar. Pero entonces usted le está quitando a ciertos territorios, en este caso, los más afectados serán el Gran Santo Domingo, el Gran Santiago, representantes legítimos que ya habían sido ganados por esas demarcaciones. Yo lo que tengo en política y en lo que tengo viviendo en mi país y más o menos uno viendo la situación social, económica y política, nunca he visto que los derechos adquiridos se eliminan. Después que usted adquirió un derecho, ya eso se mantiene. Usted puede ponerle un tope a los diputados. Bueno, no van a ser más de 190, que era lo que habían, pero jamás reducirlo, porque usted está dejando gente ahora en esa provincia desamparada y le está creando un problema de liderazgo político a los propios partidos políticos. Porque ahora hay gente Aunque parecería que había que buscar una fórmula a ese crecimiento desproporcional de la población y, por tanto, de la representación. Representación, bueno, eso es democracia, pero había hasta ya un tema de espacio físico. Es que se hizo un ejercicio en las pasadas elecciones. Un tope que se le puso.
No, el tope siempre estaba, pero se hizo un ejercicio que hubieron poblaciones que crecieron más que otras y se le quitó un diputado a una y se le puso a la otra. Y hay unas que tienen demasiado. Y no hubo ningún Por problema. ejemplo, demarcaciones que tienen 8 diputados. ¿Para qué tantos diputados? Chocándose uno con otro, que incluso a la hora de la promoción de sus candidaturas andan peleándose uno con otro. Inclusive del mismo partido. Es del mismo partido. Pero al fin y al cabo, esta cuarto pilar de la modificación de la Constitución del presidente Abinader, antidemocrático, también lacerando la democracia. Entonces, cuando ves la parte de la justicia, no tiene ningún avance, no tiene ningún aporte. Y en la parte de la democracia tampoco, es decir, que esta reforma constitucional pasa sin pena y sin gloria, no le da ningún tipo de beneficio. Sin pena y sin gloria, quizás con poca gloria, pero con muchas penas para mucha gente. Con mucha pena, pero... Que por cierto, ya vamos a ir a la paso a César, pero para no dejar trunca esa parte, y esa especie de palo acechado que a pesar de que de la advertencia del presidente del SOPENA, había cuenta de que no se podían modificar los puntos ya señalados como objeto para la convocatoria a la modificación constitucional, hay una representante del partido oficial que se le ocurre poner un transitorio o sugerir un transitorio para que el presidente de la República por decreto resolviera el lío que hicieron en La Vega con la elección del alcalde más votado, pero que después lo votaron por un decreto para el Ministerio de Deportes. Suerte que el presidente de la Asamblea y el presidente del Senado se le ocurrió decir: dejen esa vaina. Lo que pasa es que esa legisladora, tengo entendido que es nueva. Ella es senadora por primera vez, es decir, y parece que no ha tenido tiempo de estudiar los procedimientos legislativos, mucho más aún todavía los procedimientos cuando se convoca la Asamblea Revisora, que ya tiene un reglamento especial, pero evidentemente... Creo que el partido aclaró que no estaba autorizada. No, no es que esté autorizado, no. Perdón, que el partido no había autorizado eso. Evidentemente no, pero el procedimiento de la Asamblea Revisora, ningún asambleísta puede introducir un tema diferente a lo que la ley convoca. Claro. Sobre el tema, usted puede hacer propuestas sobre los temas planteados, pero no puede haber un tema diferente de los cuales convoca la ley. Precisamente por eso hay una ley que convoca. Claro. Es una ley que dice, vamos a ver esto y esto. Sobre eso usted se puede referir, pero no fuera de ahí. Evidentemente la senadora quiso ser graciosa, y en vez de ser graciosa lo que salió ahí como una tonta. Sí, porque todos le cayeron como los pavos, todo el mundo. Le cayeron arriba. Y hubo que aguantar como es natural eso, y era lo que realmente correspondía en ese momento. Con tu anuencia, César, vamos a la primera pausa. Retornamos de inmediato. Adelante, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En
esquina de esta tierra. ¡Por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. De la reforma constitucional pasamos a la fiscal, que ya fue introducida en el día de ayer a través de la Cámara de Diputados. Se entiende que es un trago amargo. Yo no sé si hay otra cosa más amarga que lo amargo, pero bien, ¿tiene la Fuerza del Pueblo una posición tomada ya, César, en esa dirección? Y para ir desmenuzando aspecto por aspecto, de inmediato, ¿cuáles cree que serían las consecuencias de esta reforma, que algunos entienden que era necesaria, pero que parecería que el tema es la forma y también el fondo? Mira, de entrada te digo que el presidente Leonel Fernández ayer anunció al país que nuestro partido está estudiando a profundidad la reforma para poder dar una respuesta técnica en el ámbito político. No sencillamente una respuesta política por dar una respuesta política o por decir que estamos en contra, por decir que sencillamente estamos en contra de este paquete fiscal, que es disfrazada del nombre de modernización fiscal, pero es un paquete fiscal como cualquier otro. Pero vamos a recordar que esto es muy interesante, Luis. En el año 2012, el presidente Leonel Fernández proclama la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo, o Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. La Ley 1-12, es decir, es la primera ley que se promulga en enero del año 2012. ¿De qué se trata esta ley? Esta ley se trataba de la planificación del país para los próximos 20 años. Es decir, ¿qué debe hacer la República Dominicana en los próximos 20 años? Habíamos tenido grandes avances en cuanto a infraestructura, una economía estable creciendo, inclusive creciendo sobre 5% en momentos de crisis, una inflación controlada en los estándares que se proponía el Estado Dominicano y su política económica, es decir, una tasa del dólar controlada también, un nivel de inversión extranjera importante. Entonces, llegando ahí, habiendo salido de dos crisis, la bancaria financiera local del 2004 y por la afectación de la inmobiliaria global del 2007-2008, habiendo salido de ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en los próximos 20 años. Para pensar en esos 20 años hay que planificar. El país que no se planifica no avanza. Lo que usted no piensa primero no lo puede hacer. Tú no puedes decir, voy a construir una casa y empezar por el techo. Tiene que empezar por la zapata. Por eso esta ley trae a capítulo varios pactos. Un país que no avanza en la educación es lamentablemente un país que no se desarrolla. Hemos visto como el mito del 4%, que tanto se atacó a Leonel Fernández, que supuestamente estaba en contra, que nunca estuvo en contra. Él estuvo en contra de que se implementara de manera inmediata y de golpe, sin una planificación. Como él dice, a mí siempre me hablaban de dinero, nunca me hablaron de educación. Está demostrado ya que del 2013 al 2023 se han gastado 80.000 millones de dólares y no hemos avanzado ni un solo peldaño en los niveles de educación. Todo lo contrario. Estamos peor. Y ha quedado demostrado que el 4%, en la forma que se ha administrado, lo que ha servido es para derrochar. No, corrupción. Y corrupción. Corrupción. Y a unos niveles que no habíamos visto hace mucho tiempo, hasta el suicidio de contratistas del Estado por ese tema del manejo de la corrupción. Es decir, ese pacto por la educación. El pacto eléctrico. ¿Qué mandaba el pacto eléctrico? El pacto eléctrico mandaba a que las empresas distribuidoras de energía eléctricas fueran mucho más eficientes, que redujeran primero las pérdidas en la transmisión, que fueran más eficientes en la parte financiera y también en la parte administrativa. ¿Y eso qué implicaba? Bueno, inclusive que hicieran inversiones que nunca hicieron. Exactamente. Entonces eso era el pacto eléctrico. Y el pacto fiscal,
¿qué mandaba el pacto fiscal? En ese momento, el año 2012, la presión fiscal sobre nuestro Producto Interno Bruto rondaba el 13%, 12.7, 12.8, 13%. ¿Qué decía la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? Bueno, vamos a firmar este pacto fiscal para que en los próximos 20 años vayamos haciendo un incremento gradual de esa presión fiscal. Si eso se hubiera hecho, si hubiéramos tenido gobiernos responsables, a partir del 2012 hubiéramos ido aumentando esta presión fiscal y al día de hoy, 2024, estaríamos que estuviéramos por encima del 20% sobre el PIB, en lugar del 14.7 que es hoy, y tuviéramos inclusive por encima del promedio de Latinoamérica, lo que permitiera de una manera más holgada seguir desarrollando el país en las demás áreas. Perdón, en este aspecto han fallado más de un gobierno. Más de un gobierno. Los 8 años del presidente Danilo Medina no se hizo por temas de la reelección permanente, de estar permanentemente en reelección. En el primer cuatrenio de Luis Abinader tampoco lo hizo. Lo intentó, pero se echó para atrás cuando vio que se destapó un movimiento social y él lo que quería era reelegirse. Al precio que fuera, tampoco lo hizo. Lo quiere hacer ahora, pero lo quiere hacer ahora veremos los detalles. Y ahora tiene mayoría absoluta. Pero vamos a ver la oposición tiene pocas posibilidades. El detalle de la reforma. ¿Qué se busca? Nosotros tenemos un déficit de nuestro presupuesto de un 3.5, 3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 350.000 millones de pesos. Ese es nuestro problema en nuestro presupuesto. Muy bien. Pero usted tiene 120.000 millones de pesos de subsidio eléctrico, que eran 700 millones de dólares, y en los 4 años de Luis Abinader se multiplicó por 2. Se convirtió en 1.500 millones de dólares. Pero agréguele que en estos 4 años usted tampoco le ha pagado la energía que suple las generadoras que producen energía eléctrica a partir del agua, la AGEGIT y la AGEJAINA, y la ETED, perdón. Esas empresas se le debe sobre los 24.000 millones de pesos. Agrégueselo a los 120.000, estamos en 140.000. Agréguele y los otros millones que se deben, que ya inclusive los he estado cogiendo prestado para pagar intereses. Pero agréguele que usted a eso, usted incrementó la nómina de este país estatal en estos 4 años en 126.000 millones de pesos. Usted dio 26.000 millones de pesos en pensiones solidarias a gente que mucha gente la necesitaba, pero la mayoría no la necesitaba. Hay gente que nunca contribuyó. ¿Cuánto van? 120 y 126 son 246. Agréguele que usted gastó en electrodomésticos para las elecciones, para comprar voluntades, 5.000 millones de pesos. Ahí van 150, de 250. Entonces, vamos a salir a buscar 122 en la clase media ahora. Vamos a salir a buscar 122.000 millones en deterioro de todos los sectores productivos del país. Yo tengo el listado. Voy a dejar la industria de último porque quiero hablar de la industria con lo que ofertó el presidente Leonel Fernández para la industria en su campaña, con respecto a lo que está haciendo Luis, que es destruyéndolo. Sectores como tú mencionabas, turismo. Se va a eliminar el Confotur, se va a eliminar todos los incentivos para el turismo. ¿Qué va a pasar con el turismo? No lo dice César Fernández, no lo dice la Fuerza del Pueblo. Lo dice la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, dice que habrá caos y se deteriorará el sector turismo. O sea que las expectativas de los 10 millones e incluso olvídate de eso, los anuncios de nuevos proyectos, aquí habrá el desarrollo. Aquí habrá gente que se irá a construir a Jamaica, a Cancún. O sea que pone en peligro la inversión extranjera. Totalmente. Dicho por el organismo rector. Las inversiones extranjeras, el desarrollo de la industria del turismo, el de nuevas habitaciones, de nuevos hoteles, de todos esos proyectos que ha anunciado inclusive el presidente o el gobierno del presidente Abinader. Ahí tenemos el caso de Pedernales y muchos otros proyectos ambiciosos que en definitiva construyéndolo, realizándolo, sería de desarrollo para el país. Pero esto sería como echar las cosas para atrás o el contrasentido. Sí, ahí ese turismo. Vamos ahora a lo que dice Adocine, la Asociación Dominicana de Productores de Cine. Dice que rechaza la reforma debido a la eliminación de los incentivos fiscales establecidos en la Ley de Cine 108-10, alertando sobre el riesgo de perder más de 25.000 empleos directos
El colapso... Perdón, más de 25.000 empleos directos. Aquí no había industria de cine, aquí no se filmaba películas, aquí no se movía la economía por ese renglón en ningún sentido. Y ya tenemos una industria fuerte, con inversiones fuertes. 25.000 empleos. Solamente 25.000. Pero esos son permanentes en el cine. Entonces, ese sector advirtió con tiempo y a ese sector no se le ha puesto caso. No, hay 375 empresas, Luis, amigos televidentes, que trabajan alrededor del cine, para que ustedes entiendan. Cuando antes de que existiera esta ley, cuando una multinacional quería filmar una película, un documental o una serie en la República Dominicana, tenía que traer del país que viniera, ya fuera Europa, Estados Unidos o algún otro país de Latinoamérica, traer todo a la República Dominicana. Traer las luces, traer las cámaras, los camarógrafos, los utensilios, toda la tramoya, todo se traía, los maquillistas, todo. Porque aquí nadie sabía de cine, no. Ni siquiera las universidades daban el cine como una carrera. Hoy en día, gracias a esta ley, que ya tiene 14 años en vigencia, esa estructura existe en la República Dominicana. O sea, hay una industria colateral a lo que es el cine, que produce riqueza, que produce empleo y va en apoyo a este sector. ¿Qué va a pasar con esto? Dice Adocine que esas 375 empresas van a colapsar. No solamente eso, aquí... Entonces, ¿cuáles impuestos se va a recaudar de ahí si esa empresa, ese sector colapsa? Vas a reducir la capacidad de adquirir impuestos del cine. La gente se va a ir a otro lugar. Esos empresarios irán a otro sitio. Y también, ahí se aplicaría lo aquello de matar la gallina de los huevos de oro. Así es. También se perderán o quedarán a la deriva unos 1.200 estudiantes de cine que cursan hoy en las universidades que dan esta carrera. Pero vámonos a la zona franca. ¿Qué dice Adozona? Adozona dice que se preocupa por el gravamen que se le va a aplicar a los parques, industriales. No solamente en lo local también, pero esto afectaría en los contratos que tienen de cara al DERECAFTA. Pero a Doprorron, los fabricantes de ron. Antes de ahí, se supone que la zona franca, aunque producen para exportar, para sacar fuera de aquí la mercancía, pero se supone que hay mano de obra, hay empleos que si se va a la quiebra se perderían también. Estamos hablando que la zona franca promedia cerca de 200.000 empleos directos de zona franca. Si tú lo multiplicas, le pones el 1.5, que más o menos empleos indirectos, que es el que le presta, el que vende la comida, la ropa, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 350, 400.000 empleos. Y además el movimiento también para el traslado de esas personas, el transporte. Hay toda una serie de actividades derivadas que... La comida de toda esa gente que trabaja. Que dinamizan la economía. El ron, señores. El ron dominicano, que ha ido evolucionando en el tiempo, y a veces la gente dice, bueno, el impuesto es al consumidor. Bueno, el que pueda comprar el ron más caro, que lo compre, el que lo pueda hacer. Ahora, yo no lo veo desde el punto de vista del consumidor, yo lo veo desde el punto de vista de la industria. Claro. Estamos hablando de una industria importante en el país que ya sobrepasa lo que es la República Dominicana. Porque haga daño, porque a usted no le gusta, ya ese es otro problema, pero vamos a hablar de lo que eso incide en la economía, en el empleo. Y Luis, nuestro ron dominicano, todas las marcas, es el principal ron de exportación del mundo. Claro. En Europa, lo encuentran, señores, en Francia, en Italia, en España, usted encuentra el ron dominicano como una bebida premium. Es decir, que es un producto que genera euros, que genera divisas, que genera dólares, porque también lo está en todas partes de Estados Unidos. Ellos también se están quejando porque resulta que el ron dominicano es el que tiene el impuesto más alto del mundo. Del mundo. O sea, nuestro ron tiene el impuesto más alto del mundo y contra eso está atentando. En el caso del cigarrillo, no me di cuenta por dónde andaba. El cigarrillo no se afectó. No se afectó. Sin embargo... Sí se afectaron los cigarrillos electrónicos. Ah, ok. Eso se afectaron los cigarrillos electrónicos y sus partes. Pero el cigarrillo tradicional no se afectó. Realmente ha ido en declive la demanda del cigarrillo. Pienso yo primero por temas de salud. Sí. El tema, se han hecho muchas campañas importantes que la gente ha entendido que el cigarrillo le perjudica y también ha encontrado un sustituto que es el cigarrillo electrónico en todas las modalidades que hay, porque hay un sinnúmero importantísimo de modalidades.
penúltimo, la Asociación de Bebidas No Alcohólicas, que tienen azúcar en su componente, altos niveles de azúcar, también van a ser penalizadas. Y que dije que iba a dejar de último la Asociación de Industria porque quiero... Sí, entonces vamos a hacer la última pausa, César, para que entonces en la parte de la industria, y todavía me gustaría como profundizar un poquito más en la parte de hotelero turística por ahí, porque ese es un renglón muy, muy, muy importante. Y bueno, y también el gravamen que se quiere imponer a la propiedad inmobiliaria. Oye, en un momento determinado se habló y se entendió o no se hizo caso que había aquí un renglón importante de la economía y de las familias. Por ejemplo, cuando se hablaba de la gente que se retiraba y su dinerito, ¿en qué lo empleaba? Bueno, compraba 1, 2, 3 apartamentos y vivía de su renta. Pero en un momento determinado eso se convirtió en un dolor de cabeza y ya a nadie o a mucha gente no le interesa esos dolores de cabeza, pero ahora es que viene el asunto más difícil cuando se establece que de 20 millones, por ejemplo, que se establecía para el impuesto a la propiedad, lo bajan a 5 millones 25 mil pesos. Pero ven acá, cualquier rancho viejo vale 5 millones de pesos. Y eso incluso está dentro de la construcción de carácter social, de los 5 millones. ¿Por qué se baja de 9 a 5? Cuando realmente sabemos la incidencia que esto tiene y la preocupación que esto puede llevarle a muchos hogares, a mucha gente que pudiera no solamente en eso, su retiro vivir un poquitico lo que tú estás más tranquilo. Forzando a que la gente, el que está en la ilegalidad permanezca, claro, y el que no lo está busque cómo estar en la ilegalidad. Claro. Eso es lo que usted persigue. Sí, pero más que eso, pero entonces, la construcción, la industria de la construcción. Porque hay gente que construye y adquiere para alquilar. Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿a quién? ¿En qué mercado usted va a colocar eso? Por ejemplo, un apartamento de $100,000, $110,000, no pagaba IPIS. Y usted podía hacer la inversión y lo alquilaba, lo ponía en una de estas plataformas que existen hoy de alquiler y bueno, era un negocio. Pero el Estado cobraba impuestos por esa vivienda y cobraba impuestos por ese servicio. Claro. De hecho, se le está aplicando ITEVIS ahora a ese servicio, pero ahora esa inmueble va a pagar IPI, entonces ya usted tiene que agregar a la fórmula ese 1%. Vamos a ir a la pausa y esto, agreguemos también lo de en la declaración jurada, le van a curcutear la privacidad a la gente ahora. Bueno, que hay que pagar impuestos, pero bueno, ¿hasta dónde? Y bueno, vamos a la pausa mejor. Vamos a la pausa, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, el tiempo avanza, César, avanza, pero nos quedan algunos puntos todavía. ¿Hasta dónde pudieran estas cosas, si no se escucha a los sectores que van a ser sensiblemente afectados, especialmente la clase media, pero los sectores productivos también, en sentido general? Estas cosas pudieran poner en juego la paz social y quién sabe si hasta conducir a un estallido social. No hay temores de que pueda ocurrir estas cosas, sino hay la prudencia, el tacto político, el sentido de la oportunidad y muchas cosas más en esta iniciativa que se conocen a partir de ayer en el Congreso Nacional. Por supuesto, Luis, esto puede tener consecuencias graves para la paz social en nuestro país, en vista de que el sector empresarial tiene un objeto natural, que es generar riqueza y hacer negocios. Y entonces, para poder pagar más impuestos, tendrán entonces que aumentar sus costos para ser más eficientes. Puede ser que tengan que prescindir de personal, y todo esto se convierte, vamos a decir, en una gran ebullición. Crea un efecto contrario al que se busca. Un efecto contrario al que se busca, entonces, descontento social, desempleo, alto costo de la vida, apagones, el crimen azotando, la policía en la calle intolerante con el ciudadano, los impuestos, te cobran todo más caro, ahora vas a tener que pagar hasta la plataforma que ves televisión en tu casa, que es lo único que puede hacer la clase media. Estas plataformas de televisión que pagas, ahora vas a tener que pagar ITV, no puedes comprar. Y el tema de las importaciones. No puedes comprar por internet, $200, vas a pagar impuestos por lo que sea que compres. Ni siquiera se dejó a la mitad, 100, si no es que todo el que pagaba hasta 200 tiene que pagar todo de golpe, exactamente. Entonces, y no son muchos golpes juntos. Son muchos golpes juntos. Pero tú crees que aspira a que la racionalidad se imponga. Yo entiendo el sentido que sí, político. que debe aparecer alguien sensato en el gobierno, como lo ha dicho el propio ministro de Hacienda. Pero al que hay que aconsejar sería el presidente, porque yo no creo que el equipo económico. Luis, que ellos han dicho que van a escuchar, pero ya eso está en el Congreso. Sí. Entonces, ¿por qué usted no escuchó antes de llegar al Congreso? Pero es lo que yo decía al principio, ¿por qué no se consensuó antes? ¿Por qué no se escuchó? Sí, porque ya yo veo que es un poco tarde. Ahí podrán cambiar un par de comas, un par de números, pero no creo que vaya a trascender, porque es que el gobierno tiene un número en la cabeza. El gobierno tiene 1.5 del Producto Interno Bruto, 122.000. Pero un número, porque hay veces que los gobiernos se ponen un tapón también en los oídos y no escuchan desde arriba, desde muy alto. El poder tiene ese problema en todos los partidos, en todos los gobiernos, en todas las épocas, que en la altura marea y se ponen como una sordina. Pero no solamente eso, ¿por qué los 40.000 millones de pesos que representan en 4 años la promoción de la presidencia de la República no se le tocó? ¿Por qué no se tocó eso? ¿Lo de la presidencia? Sí. Bueno, pues la presidencia tiene muchas cosas que resolver y muchas demandas que atender. Pero no, yo me refiero a publicidad, solamente publicidad. ¿Pero dónde está la publicidad? Porque aquí no ha llegado. Bueno, yo sé dónde está. Ha llegado a otros. Yo le puedo decir dónde está. La podemos ver. Entonces, cosas sensibles que vea. O sea, que está en pocas manos. Entonces, hay publicidad, mucha publicidad, pero está en pocas manos. En pocas manos. De refilón, digamos eso. Porque en algunas manos. También hay que decir Usted lo ve eso. siempre en las semanales, esas manos. Sí, van, sí. Que los invitan. Entonces ¿Los invitan o ellos van? Las dos cosas. Un día que el presidente me llamó y me dice, yo no te he visto por la semanal. Entonces yo tuve que decirle, yo no voy donde no me invitan. Claro, así es. Dicho sea de paso.
Pero que quede ahí eso claro. Pero finalmente, y entiendo que sí, debe haber sensatez. Nos preocupa a nosotros mucho en la Fuerza del Pueblo, a mí en lo personal, lo que dice la Asociación de Industrias, que ve un sesgo antiindustria en la propuesta de reforma fiscal. O sea, un sesgo antiindustria. Sesgo y si antiindustria. no tenemos industria, entonces, ¿qué empleo tendremos y qué motorización de la economía buscamos? No tenemos nada. Yo quiero recordarle al país. Estamos casi cerrando, César. Vamos a ver. Finalmente, que el presidente Fernández en su propuesta de gobierno para este cuatrienio 2024-2028, a propósito de la industria, hizo varias propuestas, entre ellas que la fabricación, entre ellas políticas de sustitución de importaciones para fomentar más la industria local, apoyar las transiciones que van a haber en el DERECAFTA, en fin, asumir la participación de ejes estratégicos, los ejes estratégicos propuestos por la industria, asumirlo el gobierno, entre un sinnúmero de propuestas de apoyo al sector industrial que el presidente Leonardo planteó, sostiene, mantiene, y es la propuesta de la Fuerza del Pueblo. Siempre apostar a la producción local de cualquier índole, de manufactura, de bienes y servicios, de tecnología, de alimentos, de bebidas, de textiles, de todo, y no apostar a la importación, que es el modelo equivocado. Finalmente, sí, final. ¿En qué se va a sostener el apoyo, los pilares del gobierno, si realmente no hay el apoyo a los sectores industriales, a los sectores hoteleros y otros sectores importantes de la economía del país? ¿En qué pilares se sostendrá? ¿Solo en el PRM? ¿Solo en el partido? Bueno, ellos tendrán que buscar el sostén para hacer gobernable estos 4 años que se avecinan. El gobierno está fresquecito, estamos comenzando. El gobierno está fresco, pero parece viejo. Oh. Luce cansado, luce deteriorado y lo peor, Luis, luce derrotado. Bueno, gracias César Fernández por estar con nosotros, de la Comisión de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a repetir esta conversación con César Fernández a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, como de costumbre. Ahora nos vamos, pero nos vemos.